El mercado anual de pesticidas representa 25 millones de euros. En Europa se autorizan alrededor de 400 moléculas y 140.000 toneladas son pulverizadas al año. Otro ejemplo que deja en evidencia la clara arbitrariedad a la que está sometida la reglamentación para el control del veneno que se encuentra en los alimentos es el caso de la promicidona, un fungicida que ha sido reexaminado y reinsertado por la JMPR al ser solicitado por la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria. Y ya no hablemos de los innumerables aditivos como conservantes, colorantes, edulcorantes, emulsionantes, saborizantes, humectantes y dispersantes, etc., ni de los alimentos refinados a los que se les extrae químicamente las propiedades para facilitar su comercialización, ni de los envasados, reitero, compuestos por nonilfenol y bisfenol A, hormonas de síntesis utilizadas como antioxidantes en los materiales plásticos, ni de los enlatados que contienen tóxicos lipófilos, aceites extraídos químicamente que encontramos también en la carne hormonada para fijar las moléculas grasas, también para la conservación, fácil comercialización y atractiva apariencia. Además, también se utilizan aceites hidrogenados y aceites de maíz, de girasol, de palma, etc., refinados. Grasas de gran carga calórica y bajo valor nutricional, es decir, son reducidos o escasos en contenido de ácidos grasos esenciales y crea diversos isómeros de ácidos grasos, tanto cis como trans. Los primeros pasos de Monsanto. Estas son sus palabras: no crecerá alimento que no nos pertenezca. Su primer producto fue la sacarina, posteriormente se demostró que era un carcinógeno, entonces entró en el terreno de los químicos y se hizo notorio por el agente naranja, que fue usado para deforestar las selvas de Vietnam en los años 60, subtipo de producto químico engendrado en los albores de la corriente ideológica belicamicista durante la guerra y expuso a cientos de miles de civiles vietnamitas y soldados de Estados Unidos a la mortal dioxina, uno de los compuestos químicos conocidos más tóxicos. Luego, escogió la leche como primer producto genéticamente modificado, manipulándola genéticamente, recombinando la hormona del crecimiento bovina, RBGH. La información fue suprimida y la leche RBGH no se etiquetó, así no había forma de que ningún consumidor estuviese informado. Tampoco se comunicó que esta hormona causaba leucemia y tumores en ratas, y que un comité de la Comisión Europea concluyó que los humanos que beben leche RBGH se arriesgaban a padecer cáncer de pecho y próstata. La Unión Europea prohibió el producto, pero no Estados Unidos, y la FDA, Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, responsable de la regulación de alimentos para humanos y animales, también medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos, no actuó a pesar de los claros problemas de seguridad y permitió que esta peligrosa leche se continuase vendiendo. Y estos son solo unos pocos ejemplos que hemos adjuntado de las creaciones de Monsanto. Ahora, en las cosechas del futuro, no solo se dejan en evidencia las malintencionadas acciones de personalidades como por ejemplo Monsanto, Bill y Melinda Gates y compañía en sus intentos por monopolizar los alimentos y las semillas y negociar con el hambre y las enfermedades, también recogen técnicas de cultivo biológicas de muchos países del globo asestados, maltratados por estos gigantes de la agroindustria y de zonas muy sufridas gracias a personas que decidieron tomar acción y se introdujeron de lleno en la biodiversificación agroecológica.
También explica en profundidad en qué medida afectan los monocultivos y pongo como ejemplo extremo una situación que me llamó mucho la atención en Madagascar, donde se sufre una epidemia de peste de rata negra conocida por el cultivo masivo de vainilla y es la sede del mercado más grande de canela de África. Esta enfermedad ha surgido debido a la desertización y resquebrajamiento del suelo contaminado donde solo ha proliferado este animal, además de que debido a esta mala práctica se han llegado a contaminar mares y acuíferos. Un suelo débil se erosiona rápidamente y se desertifica. La erosión en los suelos sobreviene por el monocultivo y los agrotóxicos de los que éste depende. La falta de rotación en la siembra, que deteriora el balance de nutrientes de los suelos, y si hay menos diversidad vegetal, habrá menos diversidad animal, permitiendo que se propaguen plagas que afectan al mismo monocultivo. El monocultivo quebranta el principio natural de diversidad. De esta manera, la agricultura moderna, la gran cadena de producción, es como contamina el aire, la tierra, el agua y todo ser viviente. Un informe elaborado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, insta tanto a países ricos como pobres a pasar del monocultivo a una mayor diversificación de los activos o productos, reducir al menos el uso de fertilizantes y otros insumos, apoyar a los pequeños agricultores y prestar mayor atención al propio sistema que sustenta al ciclo natural. Los pueblos ancestrales desarrollaron formas de cultivo acordes con los ciclos naturales, como el cultivo diversificado por rotación o la distribución de cultivo en terrazas. Estas técnicas posibilitan el aprovechamiento de los recursos y evitan cualquier desperdicio. La diversificación supone incorporar diversas combinaciones en base a cierto conocimiento. Algunos pueblos andinos y mesoamericanos lo siguen haciendo. Por ejemplo, el maíz se siembra junto al frijol negro o las habas para que los dos compartan sus nutrientes y refuercen el suelo a la vez. Asimismo, el ají, sembrado junto a otros cultivos, cumple la función de fungicida natural. La albahaca también contribuye a combatir ciertas plagas cuando es sembrada en platabandas junto a otros cultivos, especialmente de ciclo corto, como las hortalizas. Como vemos, esto sí es verdadera ciencia. En general, combinan diferentes tipos de plantas, proporcionan una mejor cosecha, y esto no quiere decir que no se pueda llevar a cabo a gran escala. De hecho, proporcionaría esto y lo que conlleva muchísimos puestos de trabajo. Es hora de que esto se sepa y de que el pueblo recupere su capital, su tierra, su país, y arrebatarles de esta manera su monopolio. La concentración de un solo cultivo dará lugar a diversos desastres en el mundo, desprendimientos de tierra, enfermedades, falta de oxígeno, contaminación de mares y acuíferos, no más agua potable natural, etc. Debemos denunciar las externalidades negativas. Se puede decir que los monocultivos son en sí mismos generadores de plagas y o enfermedades por muchas causas, partiendo de lo más simple. Al estar compuestos por una sola especie, se dan las condiciones para que si alguna especie encuentra allí su alimento, llámese insecto, hongo, ave o animal, se convierta rápidamente en una grave amenaza para el cultivo en su conjunto. Las numerosas cadenas alimenticias existentes en una zona no marcada por el hombre mantienen el hábitat o ecosistema en un equilibrio relativamente estable, dado que el incremento en la población de cualquier especie genera el consiguiente crecimiento del número de sus predadores, conservando el equilibrio. La diversidad y el estudio de la naturaleza y sus diversos mecanismos constituye el único mecanismo de control del equilibrio.
o conocimiento de éste. En un ecosistema natural diverso, los árboles, los arbustos no solo retienen la tierra con sus raíces, recogen sus nutrientes y mantienen la humedad, es decir, protegen el agua, el aire, el suelo y otras plantas, sino que forman parte de una compleja interacción entre diferentes organismos, insectos, hongos, pájaros, parásitos, epífitas, reptiles, mamíferos, peces, etc., en la que todos a su vez cumplen funciones específicas en el ecosistema. Al no diversificarse lo cultivado, puede haber una rápida dispersión de enfermedades. Cuando el cultivo es uniforme, es más susceptible a elementos patógenos. Otra desventaja de la deforestación es que acabamos con la vida animal que antes existía y que en un medio controlado nos puede proporcionar abono. Y por otro lado, algunos insectos encuentran alimento constante, pocos predadores y se reproducen intensamente, con lo cual se convierten en plagas y se hace necesaria la utilización de plaguicidas para reducir sus poblaciones, plaguicidas que normalmente matarían hasta las plantas especiales para organismos genéticamente modificados. Estos plaguicidas además acarrean el resurgimiento de otras plagas, lo que produce un aumento de la necesidad del químico, que también genera una resistencia en la plaga y otros insectos, cambios en la flora de las malezas, toxicidad de cualquier organismo viviente y contaminación al medio ambiente. Esto también ocurre con los fungicidas. El suelo sufre un desgaste de los nutrientes y finalmente comienza a erosionarse. El suelo se empobrece, pierde productividad, por lo cual es necesaria la adición de fertilizantes. Así que podemos concluir que la complejidad y heterogeneidad de especies y nichos proporciona a los ecosistemas naturales unas propiedades autónomas de control y homeostasis, es decir, autosostenibilidad. Por otro lado, no solo está el peligro de los altos contenidos tóxicos, también hay peligro en que un alimento u organismo genéticamente modificado se mezcle o reproduzca con uno natural o orgánico, o sea ingerido por animales. Tampoco conocemos, tampoco conocemos los atributos añadidos a los que que estos organismos genéticamente modificados pueden albergar. Pongo como ejemplo el caso en el 2001 de la creación del maíz espermicida. Le llamaron maíz anticonceptivo. Está basado en la investigación de una condición femenina poco frecuente, infertilidad inmunológica, en la cual la mujer fabrica anticuerpos que atacan a los espermatozoides. El potencial del maíz espermicida como arma biológica es altísimo, ya que es de fácil cruce con otros maíces y pasa inadvertido y se podría insertar en el corazón mismo de las culturas indígenas y campesinas si no lo ha hecho ya. Ya nos ha tocado presenciar cómo se han usado repetidamente campañas de esterilización contra indígenas, y esto, reitero, es solo un ejemplo. Por no hablar ya de la manipulación en los genes de los animales. Como vemos, son diversos los altos peligros a los que nos atenemos si permanecemos indolentes ante esta realidad. Si no le damos valor a lo que tiene valor, al producto que no contamina no solo en el medio ambiente, sino el cuerpo humano, y esto a la vez repercute a nuestra forma de vida. Si no castigamos las externalidades negativas, ellos ganarán, pues ellos podrán seguir practicando el dumping y extendiendo su monopolio, haciéndonos cada vez más dependientes en todos los sentidos, físico, mental, emocional y espiritual, o simplemente competir en el mercado en base únicamente a precios irrisorios.